El Cordero y Pastor, quisiera completo, amar y a quien por mí hizo morir. Los ángeles traen la gloria y majestad, con profunda humildad, adoran su poder, sin ellos merecer la dicha de probar al Rey del cielo, hecho manjar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Damos la bienvenida un día más, día octavo, número 8 de este camino. Son 12, ya nos vamos acercando a la meta. Y da alegría el ver el progreso. Gracias a Dios, alguna persona me va comentando en WhatsApp, etcétera, cómo les va yendo en el curso, y la verdad que da alegría ver que Dios va tocando corazones. Vuelvo a recordar el aspecto de, a lo largo de estos días, los que quieran hacerlo, que es muy recomendable, que preparen su confesión general. Muy importante, porque voy viendo en los comentarios, los poco que leo o lo poco que me llega, veo que la gente está siendo tocada por la gracia y algunos están cambiando de vida, y eso me da mucha alegría. Quiere decir que este libro está muy ungido y las palabras que Dios inspiró a Lorenzo Scupoli son como una espada de doble filo que al repetirlas traspasa las almas y las vuelve a Dios. Entonces sería muy importante. Hoy estuve hablando con una persona que hizo su confesión general. Mañana parece ser que hay otra persona también preparada. Entonces la gente se está preparando para hacer esa confesión general, y todavía el fruto será mayor, porque algunos verdaderamente dejarán su vida pasada, su vida de pecado, y comenzarán en serio, determinados a una vida nueva. Voy a dar una información, lo digo para aquellos que no han podido ver los otros videos anteriores de las charlas. Hay que ir a la descripción del video en YouTube, y ahí vienen todos los links para que puedan acceder a los videos anteriores. Por lo tanto, ahí tienen la posibilidad de, si alguien se ha perdido algún capítulo, pues que lo vea de forma integral. Hoy parece ser que el tema es fácil, espero no alargarme mucho. Sé que para algunos es viernes, estarán cansados de trabajar, pero siempre importante, pero trataremos de hacerlo más breve. Ayer veíamos algunos de los pecados que nos hacen perder la gracia y por lo tanto perder la amistad con Dios, y eso es una situación
Hablamos de la impureza, hablamos de la pereza, de la sensualidad, etcétera, y lógicamente rompen la amistad con Dios. Hoy es muy interesante porque ya vamos a hablar, el santo, bueno, yo lo sigo canonizando, pero no está canonizado, Lorenzo Scupoli, ahora nos va a hablar de aquellas faltas que nos alejan de Dios, pero no rompen la amistad con Dios, o sea, no son pecados mortales, pero como el demonio también aprovecha esos pecados, las imperfecciones, los pecados veniales, cómo los aprovecha, no nos logra quizá hacer caer mortalmente, pero nos va alejando o va ralentizando el crecimiento espiritual de las personas. Por lo tanto, también estas insidias del enemigo también tienen que ser derrotadas. Entonces, estábamos aquí. Dice, el título es ¿Cómo huir de la inquietud y cómo evitar las preocupaciones del corazón? Las preocupaciones no son pecado, pero ustedes saben que distraen a las personas, les quita del foco de atención. Entonces dice, oye, yo no he logrado, a lo mejor que te divorcies de tu mujer, yo no he logrado que pierdas tu vocación sacerdotal o religiosa, pero lo que sí voy a lograr, porque veo que tú me lo permites, porque no estás luchando contra mí, voy a lograr que no crezcas a la rapidez que Dios espera o a la rapidez que la gracia de Dios te podría dar. Bueno, dice, si los enemigos del alma no me hacen pecar mortalmente, la llenan de preocupaciones. ¿Para qué? Para que pierdas la paz. Recuerden que uno de los grandes dones que Dios nos da, aparte de la misericordia, el perdón, la vida nueva, etcétera, es la paz. La paz del corazón solo viene de Dios. Y lógicamente los que tengan paz en el corazón podrán ser constructores en la sociedad, en la historia, constructores de la paz. Por eso, la Santísima Virgen decía en Fátima, que es muy importante recordarlo, en este momento dice, cuando ella nos decía, creo que fue en junio, rezar el rosario, ya saben que lo pidió todos los meses, pero en junio dijo, rezad el rosario todos los días por la paz, porque solo yo os puedo valer para la paz. O sea, solo ella nos llevará al príncipe de la paz y a partir de ahí nuestro corazón generará paz. Por lo tanto, no de permitir perder la paz en el corazón. Y para esto necesitamos mucha paciencia en las contrariedades. Ustedes saben que héroes en un día, en una hora, en un momento, no es tan difícil tener un acto heroico. A lo mejor tú ves un accidente y eres capaz, no sé cuánta gente ha pasado, y eso no lo hacen por fe. Alguien se está ahogando en el mar y la persona pues siente un impulso de hacer un acto heroico, de lanzarse al mar para salvar la vida de esa persona, y a lo mejor no has hecho una reflexión ni de fe ni de nada. Ve un peligro de una persona y va a ayudarla. Entonces, quiero decir que esos actos, pues a veces salen del instinto, salen inspirados, lo que sea, pero no es difícil. Pero el perseverar en las dificultades, eso se requiere una grande virtud. Entonces, y ya sabemos que Dios, para probar nuestra fe, en muchas ocasiones permita que las dificultades se prolonguen en el tiempo para ver cuánto es la fe. Yo no sé si lo he comentado, creo no lo he comentado aquí. Yo conocí en el norte de Portugal, que creo que lo he comentado en otros cursos, yo iba a visitar a una señora que estaba en cama, 43 años en cama. 43 años, imagínense, cuando uno tiene una gripe, ahora con el COVID hay gente que pasa una semana, 2 semanas en reposo, acostado, y a los 15 días ya se sube por las paredes porque ya no aguanta. Imagínate, 42 años en cama. Pero no solamente eso, 42 años sin quejarte una sola vez de esa situación. Eso requiere una grande, grande virtud, una grande paciencia. Pues esta señora es una mujer de 53 años, debe tener en este momento, pues desde los 11 años aproximadamente tuvo una enfermedad y ahora se han complicado muchas cosas. Ha tenido de todo la pobre, cáncer, ha tenido operaciones, tiene problemas de articulaciones, de todo. Y sin embargo, como Dios ha probado a esta mujer, es un alma víctima, ella se ofreció como un alma víctima a Dios, por lo tanto, no le pone condiciones a ninguno de los sacrificios.
Y yo cuando iba a hablar con ella, como sacerdote, ella agradecida a mi visita de sacerdote, pero yo pensaba, alguna vez se lo dije, le digo, pero es que yo vengo a aprender, yo no vengo a ayudarte, vengo a aprender, porque ver una mujer santa en vida es impresionante. Y ella decía, Padre, yo lo ofrezco, es muy devota de la Virgen de Fátima, dice, yo lo ofrezco todo por la conversión de los pobres pecadores y en reparación de los pecados de los sacerdotes. Esos eran sus dos grandes misiones, convertir pecadores para que fueran al cielo y reparar los pecados que cometemos los sacerdotes. 3 actitudes ante las contrariedades. Podemos escoger, o te desesperas o las aceptas y pueden ser ocasión de virtud. Entonces él dice, lógicamente, la primera es desesperarse y rabia, y tú sabes que es la rabia, los gritos, el insultar a Dios. ¿Cuánta gente no le pasa algo en la vida, una enfermedad, etcétera, y va contra Dios? Y no te va a cambiar la situación y no te va a dar paz, que es lo importante. O sea, tú dices, pues Dios, es que Dios no se ofende con tus gritos y tus insultos, pero es que haciendo eso no ganas paz. O lo contrario sería clamar a Dios que te dé la fortaleza para resistir. Y recordar que Cristo en Getsemaní también dijo eso, Señor, si es posible, que pase de mí tu cáliz. O sea, puede ser que estamos en ocasiones límite, que son muy dolorosas. Recuerdo una señora que salía en un periódico, dice, la señora que ha sufrido más que Job, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Y efectivamente había tenido un accidente, había muerto su marido, se le habían muerto varios hijos, etcétera, había perdido el trabajo. Ahora no recuerdo los detalles del artículo, pero describía la situación de la mamá. Y yo decía, bueno, yo no sé si hubiera aguantado así. Y precisamente era un testimonio de que a pesar de todo lo que le había pasado a esa señora en su familia, no había perdido la fe. No había perdido la fe. Seguía creyendo en Dios y sabía que en Dios se iba a recuperar. Bueno, pues recordar que Cristo en Getsemaní sabía que su prueba era muy grande, la cruz, entregar su vida por nosotros, pero sabía que era la voluntad de Dios. Entonces, Señor, si fuera tu voluntad, cambia. Pero él sabía que Dios no iba a cambiar, Dios Padre. Sabía que tenía que entregar, a eso había venido, a entregar la vida por nosotros. Pero sobre todo nos dejó una lección, que se haga, Señor, tu voluntad, no la mía. Bien, podemos estar estoicos como los filósofos. El hombre siempre ha sufrido. Ya sabemos que es causa del pecado original, el sufrimiento. Por lo tanto, acompaña la historia del hombre. Los filósofos estoicos decían que ellos por la fuerza podían resistir los dolores, sufrimientos, etcétera. Sabemos que somos muy limitados. Eso no es verdad. No es yo me propongo y voy a sufrir y aguanto. Como salen las películas, ¿no? Que parece que ahí todos son superhéroes. Eso no es la realidad. El hombre ante un dolor, ante una enfermedad, etcétera, se dobla, porque somos frágiles. ¿O qué podemos hacer? Pensar que somos eso, que solamente con mis fuerzas, o al contrario, ofrecerlo a Dios. Señor, tú me estás permitiendo esta cruz, pues yo te la ofrezco, como hace esta señora, Carmiño se llama, María del Carmen en español, te lo ofrezco por la conversión de los pecadores. Otro, el renegar, el enfadarse, el renunciar a lo que Dios le maldecir al Señor, o como el buen ladrón. Aquí él pone el ejemplo del mal ladrón que se puso a blasfemar estando en la cruz, insultando al Salvador, ¿no? Y en cambio el buen ladrón, pues fíjate, fue humilde. Él sabía que merecía ese castigo, mas sin embargo su humildad le hizo decir la frase que le introdujo el primer hombre que estuvo en el reino de los cielos, es el buen ladrón. Y lo sabemos por la palabra de Cristo. Hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Hoy mismo. Entonces, fíjense las actitudes. O maldices, blasfemas a Dios, que no le quitas nada de su divinidad y tú quedas más amargado, o, Señor, pues acuérdate de mí porque necesito de tu gracia. El sufrimiento no es una venganza, Dios no castiga, Dios no piensa como los hombres. Ya me castigó Dios, Dios te castiga, etcétera. Recuerdo, creo que ya lo dije, sí, ya lo dije en este curso, que se murió una persona
y llegó una cristiana y le dijo, fue por tu culpa. Y la mamá decía, porque se murió su hijo, y dice, pero yo no hice nada. Yo hice lo que debía hacer de mamá, etcétera. Yo no le hice nada, porque creo que fue un suicidio. Y entonces le decía a la cristiana, es tu culpa. Dios te dio la oportunidad de que la salvaras y tú no le hiciste caso a Dios. Y la estaba culpando. Y tú eres juez de esta persona. El que va a juzgar a cada corazón es Dios. ¿Qué se te ocurre decir a ti? Tú ahora estás diciendo que es culpable de la muerte de su hijo. ¿En base a qué lo dices? Entonces, Dios no es así. ¿Pero qué hacemos? Como no comprendemos a Dios, lo metemos a mi categoría y como soy yo, lo reflejo. Ah, Dios se desespera, Dios se cansó de ti y ahora no quiere saber nada de ti. No, así soy yo. Pero Dios es infinitamente misericordioso. O sea, su amor no se agota. Por lo tanto, ¿qué decía? Perdonen ustedes 70 veces 7, porque Él perdona siempre a cada uno de nosotros. Entonces, no metamos, y aquí aprovecho para decirlo, no metamos a Cristo en nuestras categorías, que no entra, porque le hacemos decir a Cristo cosas que no hace, no diría y no haría. Pero no, como yo soy así, yo me canso, yo me harto, etcétera, pues yo creo que Él también hace lo mismo que yo. No. Como decía un seminarista, mi proyecto espiritual es dejar que Dios sea Dios en mi vida. No lo metas en tus categorías, al contrario, deja que Dios sea Dios y tú acércate a sus categorías, lo que es Él. Bueno, lo que sí hace, porque es un grande pedagogo, si no lo haría, no sería perfecto y no te amaría. O sea, un padre de familia, vamos a ver, que el niño se esté flagelando, se esté haciendo daño con un cuchillo. ¿Tú crees que el padre diría, me voy a sentar a verlo? ¿Lo evitaría? Pues el padre evita que te vaya mal, que te castigues eternamente, pero te lleva con pedagogía. No te puede premiar cuando haces algo malo. Eso es normal. En cualquier padre de familia no le va a dar un abrazo, una moto o un coche, que los hay, los papás por eso maleducan a sus hijos algunos. Oye, has suspendido la universidad y te regalo un carro, un coche. ¿Es cómo? Pero si le estás haciendo un daño a esta persona, le estás felicitando sus barbaridades. Recuerden, en internet está, que esto ya es antiguo, es muy conocido, dice, creo que era la policía de Dallas, Estados Unidos, decía, ¿quieres hacer un hijo delincuente? Y precisamente con la experiencia que tienen, hicieron una lista de los errores que hacen los papás. Y uno de ellos es, festéjale sus tonterías. O sea, todavía cometes tonterías y felicítalo. Pues así vas a provocar un hijo delincuente. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Entonces, utiliza una pedagogía y nos purifica cuando corresponde. ¿Para qué? Para que en esta vida, fíjate, es amor. Para ti es un drama. El Señor me está castigando. No te está castigando. Te está llevando con pedagogía porque tú no obedeces y Él te purifica. Y mira la bondad que tiene. Si Él me purifica aquí, Él es Dios, porque me ama, está evitando que yo pague mis pecados en el purgatorio. Que ya lo dijimos, Santo Tomás y San Agustín dicen que por un día o una hora, perdón, en el purgatorio no equivale a 100 años de sufrimiento en esta tierra. Imagínense cómo se sufre en el purgatorio. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué me castigas tanto? ¿Por qué? Y el Señor dice, si supieras lo que te estoy evitando, me lo agradecerías, me pedirías más purificación. Es importante prever las dificultades. Por eso ayer veíamos que las prisas es parte del egoísmo. Hay que, oye, si yo veo que puedo tener una dificultad, me voy a encontrar con una persona que me desquicia, me hace perder la paciencia, etcétera, pues a lo mejor la tengo que tener un poco más alejada o me va a proponer un problema. Entonces, hay que prever las dificultades y evitarlas lo mayor posible, lógicamente. Prepararnos para aguantarlas, que esto aquí voy a hacer un paréntesis, porque yo honestamente lo poco que veo, no sé si es así todo el mundo, pero lo que veo, me voy a atrever a decir esto, veo que la situación mundial va a empeorar y eso no es pesimismo, eso es una realidad.
las cosas todavía van a ir a peor. Hoy hablaba con unas personas de Colombia, con unas personas de Portugal, que la pandemia está ahí, etcétera, y ya decían, ¿quién va a aguantar otra encerrada de otro confinamiento? ¿Ya qué empresa aguanta? Y encima tienes que pagar impuestos, tienes que pagar luz, tienes que pagar alquiler, etcétera. No produzco en todo el año y tengo que pagar, oye, esto es de lógica, esto es matemáticas. Yo tengo que pagar 30 y me entraron 3, o sea, ahí hay un déficit. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a resistir? Entonces, las cosas se van a poner más complicadas en este año y yo no veo a las personas preparándose, yo no veo a las personas fortaleciéndose espiritualmente. Yo sí sé que mañana vienen a invadir mi país, oye, o escapo, o cierro la casa, o me preparo, o nos ponemos de acuerdo para defendernos. Algo tenemos que hacer. Y yo honestamente veo a las personas y pocas, en comparación de todo lo que veo, realmente están conscientes de que hay que ahondar en la fe, en la oración, en los sacramentos, etcétera. Y no las veo preparadas. Ya les puse el ejemplo. Aprobaron el aborto en Argentina y tembló en Argentina. Eso es matemático en la lógica de Dios. ¿Qué quieren? ¿Que nos felicite? Y entonces, esas personas que mueren en un terremoto, la pregunta es, ¿estaban preparadas para ir al cielo? ¿Estaban en gracia? Y si no están, ¿a dónde han ido? Al infierno. Entonces, es muy grave. La situación empeora porque el pecado aumenta en la humanidad y las personas no están preparadas. Llegará como dice la Escritura, como un ladrón, sin avisar la muerte y no estás listo. O las pruebas y no vamos a resistir porque nos falta fe, porque nos falta oración, porque no hemos hecho ayuno, no hemos hecho sacrificios, no estamos preparados para el hambre. En estos países que no hay comunismo, hay opulencia en muchos de ellos y no están habituados a pasar hambre. Yo le decía, por lo que vi, a Nicaragua, en Venezuela, ustedes que llevan años, décadas sufriendo, ahora va a venir un hambre mundial. Y yo no soy profeta, eso basta ver cómo están las economías. Va a venir un hambre y la gente está preparada. Yo le decía a los venezolanos, ustedes y los nicaragüenses, como ya llevan décadas sufriendo, ustedes están preparados, tienen fe y están luchando, sobreviviendo con estas condiciones inhumanas de estos regímenes. Y entonces, cuando nos venga algo parecido a nosotros, no sé si estamos preparados para resistir. Bien, tratar de estar siempre alegres, a pesar de que las dificultades son duras, a veces nos abaten, no perder la alegría. San Juan Bosco, que fue un gran formador de jóvenes, le decía continuamente a los jóvenes, la mejor forma de quitarnos las tentaciones, la alegría. No es textual la frase, pero la idea sí. Él decía, la alegría es muy importante en la vida del hombre. Muchas tentaciones, muchas caídas, muchas dificultades las vamos a superar por la alegría. No perder la alegría. Recordar que todas estas dificultades serán ocasiones para alcanzar la eternidad. Entonces, como decíamos, cuando uno comprende la meta y es alta la meta, es como si yo te digo, oye, vamos a escalar, como dicen en España, un 8,000, ¿no? El Everest, 8,000 metros. Pues ya sabes que falta oxígeno, que hay que subir no sé cuántos días, porque no tengo experiencia de alpinismo, pues son, no sé, 40 días de escalada. O sea, ya lo sé todo. ¿Qué me sorprende? Empiezo a caminar, empiezo a subir porque la cima es importante para mi vida. Bueno, la tristeza apaga el ánimo, el alma. La tristeza hace que perdamos fuerza. Ya saben, y no me canso de repetirlo porque es importante entender cómo está la situación del mundo. Según la ONU, de las pocas cosas que le creo a la ONU son las estadísticas, porque esos son números, pero la enfermedad más extendida para el 2030 en el mundo será la depresión. La tristeza lleva a la depresión.
cuando no tiene sentido, cuando no tienes fortaleza interior, cuando tienes dificultades y parece que son insuperables, ¿cuánta gente no piensa en el suicidio? Antes de la pandemia, bueno, años antes, perdón, al año se suicidan en el mundo, es una estadística, seguro que faltarán números, pero para que tengamos una idea, 800,000 personas al año, que en estas alturas debe ser, yo creo que hasta el millón. O sea, la gente está preocupada porque ha muerto 1,000,000 de personas por la pandemia, pero es que todos los años pueden morir 1,000,000 y la mayoría jóvenes por suicidio. Por eso, fíjense, esto es lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad. Y no hemos hablado del aborto, que son 50 millones de personas al año, contadas. Las que no se cuentan por las pastillas del día después, la RU486, etcétera, el dispositivo DIU, que son abortivos. Se pueden imaginar, estamos hablando a lo mejor de 70 millones de muertes al año. ¿Y eso no es una pandemia? ¿Eso no es un problema mundial? Es el peor problema mundial y llevamos décadas padeciéndolo y parecía que no sucedía nada. Lo digo para que comparen. Estos son números. Y entonces la gente está asustada porque parece que podemos morir porque se nos ha venido esto. Pero si es que ya veníamos con un cáncer, vamos a poner una imagen de metástasis mundial desde hace décadas. ¿Y a eso no le damos atención? ¿Eso no es una emergencia mundial a la cual deberíamos poner todo el esfuerzo para que esas vidas se salven? Tratando de salvar las vidas contra el COVID, ¿no deberíamos vacunar de amor a las mamás, a los papás, a los médicos para que acepten la vida? ¿Se dan cuenta que la pandemia no es el problema más grande del mundo, aunque nos lo quieren hacer parecer hoy los medios de comunicación engañándonos y los políticos del mundo? El peor problema del mundo se llama aborto y después seguirá la eutanasia y después todo lo que conocemos. Bien, entonces la tristeza apaga el ánimo, nos quita la fuerza, daña el corazón. No recordar las cosas que nos hicieron daño. Por eso es muy importante en la vida espiritual. Ahora muchos sacerdotes que conozco que son de carismáticos y grandes conocedores del ministerio de liberación, de sanación, etcétera, ellos están ayudando a muchas almas a sanar las heridas. Hay sacerdotes que están haciendo sanaciones de heridas familiares, de heridas personales. Todo eso es una grande gracia, porque si tú estás manteniendo abierta la herida y recordándola, te hace un daño terrible. Por eso estos sacerdotes que han tenido ese don de liberar, de sanar a las almas en ese campo, es una grande bendición. Lo hacían los primeros cristianos, San Pablo, etcétera. Hasta el mismísimo Cristo no imponía manos, no sanaba, no curaba, etcétera. Lo digo porque algunos a este ministerio le tienen miedo y lo descalifican públicamente. Es un ministerio que hacía Cristo. No es ninguna novedad. La novedad es que se dejó de hacer. Y hay, gracias a Dios, sacerdotes que han recibido ese don o esa vocación dentro de su sacerdocio de dedicarse al ministerio de sanar heridas, de liberar de todas esas ataduras que muchas personas tienen y no les permiten caminar. Por lo tanto, escuchen a esos sacerdotes que son muy válidos. Podría decir algunos nombres: Carlos Cancelado, Gislán Roy, ya en paz descanse, Emilio Tardif, etcétera. Gracias a Dios está llamando sacerdotes muy válidos en este sentido. Dice, mirar con alegría las dificultades. No se te olvide esto. Cuidado con los deseos exagerados y los planes inmediatos. Cuidado con los deseos exagerados. Confórmate, acepta tu realidad. No empecemos a fantasear, porque eso te puede provocar, cuando uno tiene una expectativa en las cosas de este mundo, porque la expectativa más importante es llegar al cielo, y esa no hay que perderla de vista, pero aquí se hacen grandes expectativas y no se cumplen, y la gente lo pasa muy mal. Saber discernir, saber ser prudentes, lógicamente todo esto en la oración,
¿Para qué? Para que las preocupaciones no sean un problema. ¿Qué dijo Cristo en el Evangelio? Cada día tiene su afán. No te preocupes. Les voy a dar un grande consejo del Padre Pío. Este es muy bueno. Yo no me canso de decirlo en el confesionario y la gente le ayuda muchísimo. Decía el Padre Pío, el pasado ponlo en la misericordia de Dios. Por un lado, lo agradeces, todas las cosas buenas que hayas hecho en tu vida pasada, y todas las cosas malas, por eso la confesión general, aprovechas y las pones todas, porque a algunos les ha pasado, por eso es una gracia muy hermosa la confesión general, cuando era uno pequeño, no consideraba ciertas cosas pecado, porque no sabíamos, porque no teníamos formación, pero ahora sí, ahora sí. Entonces, cuando uno va madurando en la fe y hace una retrospección de su vida, ¿qué pasa? Que reconoce cosas que hizo. Oye, jugué con mi primo cuando éramos niños y jugamos al médico y no sé, mi primo me hizo esto, yo no sé qué, etcétera. Pues yo pensé que era un juego de niños. Pues esos juegos de niños no se hacen. Y entonces uno, ¡ping! Oye, cuando yo era adolescente, es que blasfemaba. ¿Por qué? Porque me parecía lo más normal. Mis amigos blasfemaban y yo también insultaba a Dios. Oye, ¿sabes que es un pecado gravísimo? Pero en aquel entonces no lo sabía. Y entonces al hacer un examen de conciencia, pero sí es verdad. Oye, no me ponía con mi prima y los chismes y las cosas que hacíamos. Por ejemplo, a mí un día me engañaron, por eso yo no considero que haya sido una falta, pero unas personas mayores que yo no sé qué edad tendría, pequeñito, me llevaron a jugar a la Ouija. Yo no sabía lo que era una Ouija, pero ellos estaban ofendiendo a Dios con la Ouija. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ir para atrás, ver mi pasado y precisamente, Señor, todo lo que recuerdo, discúlpame, perdóname. Lo reconozco como pecado y lo reconozco como ofensa a ti. Que aquí les voy a dar otro tip. Cuando ustedes pequen, no se miren lo mal que se han portado, que ahí se puede mezclar orgullo. No soy perfecto, no soy bueno, mira, he caído en esto, yo ya me había propuesto, no sé, no volver a tomar alcohol y ya me volví a emborrachar, qué malo soy, no soy capaz de decir que no, etcétera. Eso no es la virtud. Lo que mejor podemos hacer cuando hacemos pecado es decir, Señor, te he ofendido a ti, que eres infinitamente amable. Tú que eres el amor infinito y yo que te correspondo con desamor. Ese es el verdadero dolor de los pecados. Saber que he ofendido con mi pecado a Dios. No que soy menos perfecto, que soy menos bueno. Eso no convierte. Lo que convierte es decir, he fallado al amor. Bueno, seguimos. Cuidado con los remordimientos, todo lo que... perdón, que estaba con lo de la misericordia. Ponerlo todo en la misericordia, los remordimientos, etcétera, no me ayudan. Entonces decía el Padre Pío, que se me pasó a terminar, decía él, el futuro, que nadie lo tiene asegurado, dice él, poner el futuro en la providencia divina. Y entonces poner, que es lo único que tenemos, si uno es honesto, es lo único que te pertenece. Decía él, el presente en la gracia de Dios. Lo único que te pertenece es este momento. Y lo que decides hacer en este momento. O amas o mueres. No hay más opciones. Puede haber grados en el amor, más perfección o no, pero o amas y estás vivo porque estás nutriéndote del amor de Dios, o decides pecar, alejarte de Dios y por lo tanto mueres. Mueres espiritualmente primero y lógicamente cuando vayamos a la vida eterna, pues mueres eternamente en el infierno. Entonces, no olvidar que Dios es paz, la tristeza y la melancolía tienen que salir de mi alma, nada, ni tristeza, ni malos recuerdos. Por eso, no sé si lo llegué a decir ayer, en el tema de la lengua,
nos recomendaba Lorenzo Scupoli, mira, no estés hablando de ti, ni de tus grandes aventuras, y tampoco no estés hablando de ti, de tus grandes miserias. Mejor dedícate a hablar de Dios, de la salvación, de cómo ayudar a los demás, etcétera. O sea, pero ni te creas el Superman o el protagonista de tu película, que eso sería una soberbia grandísima, pero tampoco estés queriendo dar lástima a las personas. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Ay, fatal, porque me duele aquí, me duele acá. Cállate, ofrécelo. ¿Cuánta gente te cuenta tus tragedias y todos los días? Entonces casi es mejor preguntarle nada, ni cómo estás, ni cómo te sientes, porque es peor. No, es que ahora aquí, ahora allá, me salió aquí esto, esto. Oye, mejor no digas nada para no falsas complacencias y ofrece ese dolor a Dios. ¿Qué debemos hacer si tenemos una derrota en el combate espiritual? En una guerra podemos tener derrotas, no la guerra, las batallas, podemos perderlas, pero lo que no queremos perder es la guerra. Yo perdí una batalla, me recupero, me levanto, la confesión, etcétera, y continúo. Nunca dejarme de levantarme. Dice, lo peor es no levantarme. Proverbios 24:6. Lo peor que puedes hacer en tu vida no es pecar, porque pecados vamos a cometerlos todos. Dios lo sabe, porque Él sabe la herida que tenemos ahí en nuestra naturaleza y las inclinaciones. Pero lo peor que puedes hacer es no levantarte, dice la Escritura en los Proverbios. Si caigo 7 veces, me levanto 7 veces. Es que si empiezas a ver la vida así, ya no hay problema. Cuando vayamos, ya les comenté que queremos hacer el siguiente curso para febrero, es el arte de aprovechar nuestras faltas de José Tissot. Es buenísimo porque él explica esto muy bien. O sea, decía San Francisco de Sales, porque él cita mucho a San Francisco de Sales, decía, otra vez caíste. Y él decía, otra vez se manifestó tu orgullo, pero ya lo sabes. No pierdas tiempo en saber que se manifiesta. Invierte tiempo en evitar que se manifieste. Pide perdón, que Dios no te va a negar el perdón. Si estás arrepentido de tus pecados, Él ahora sí entienden a Dios. Su misericordia no tiene fin, es infinita. Su bondad siempre me va a perdonar. Pero lo que me tengo que ocupar es en trabajar en positivo. No empezar que siempre me voy a equivocar. Bueno, ya hablaremos en el próximo curso. Por Dios soy perdonado y me ha evitado, también eso hay que reconocerlo, cuántas caídas me habrá evitado el Señor. En la vida eterna las sabremos. Ya a pesar de que sé que caigo, pues el Señor me mostrará cuántas veces me ha evitado caer en las tentaciones. Pedirle al Señor, Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Recordar que la misericordia de Dios es mayor que mi pecado. Por lo tanto, Satanás me derrotó en este momento, caí. ¿Qué más? Levántate, no hagas escándalo. No, por eso te digo, cuando a veces la gente se autoflagela, ay, es que yo pensé que ya había superado el vicio del tabaco y es que después de 5 años he vuelto a fumar y he caído de nuevo. Pues vuelves a luchar para quitarte el tabaco y se acabó. Pero cuánta gente regodeándose de sus flaquezas, lo que hace es perder el tiempo. Y vuelvo a decir, son sutiles manifestaciones de la soberbia, del orgullo. Hay que se dan cuenta que ahora ya estamos siendo más sutiles. Oye, caí en pureza, vi a una mujer y es que pensé de todo con ella. Está clarísimo que estás en pecado mortal, pero en cambio este es más sutil. Ay, lo bueno que debería ser, pero hoy no he sido bueno, ¿qué ha pasado? Puede ser soberbia oculta. Bueno, dice la Escritura del Antiguo Testamento, si tu alma, tu corazón es rojo como escarlata, yo lo podré convertir en blanco como la nieve. Yo puedo hacer de ti. También el Apocalipsis tiene una frase muy hermosa. Yo hago nuevas todas las cosas. Lógicamente, cuando caigo, debo aprender en prudencia.
aprender a ser prudente. Y a pesar de mis infidelidades, te sigo amando. El profeta Jeremías 31:3. A pesar de todas tus infidelidades, mi amor no se retirará de ti. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Dice, las 4 clases de actuaciones equivocadas que existen en las personas con respecto al pecado. Son 4 actitudes hacia el pecado que tenemos que evitar. Y es muy interesante, como va haciendo estas clasificaciones, pues uno dice, yo creo que estoy aquí. Bueno, no, a lo mejor esto ya lo he superado, a lo mejor estoy aquí. Bien, ¿cuáles son? Primero las enumero las 4 y luego las explicamos y con eso hemos terminado hoy. Dice, primero, quienes se esclavizan con el pecado y no quieren salir. Esa es la peor actitud. O sea, quien pacta con el pecado. Precisamente el Señor dice, recuerden la escritura, que la gente le cuesta muchas veces interpretarlo. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y uno dice, ¿y qué quiere decir con esto? Pues una de las interpretaciones que hacen los santos es el pecado que no quiere ser perdonado. El pecado que no quiere ser perdonado. Pues estas personas no quieren ser perdonadas. ¿Qué puede hacer Dios por ellas? Ya entregó la vida, les puede perdonar. Cuando ellos vengan humillados, con un corazón contrito y humillado, los va a perdonar. Pero si no quieren venir, ¿qué puede hacer Dios por ti si ya lo ha hecho todo? Bueno, desean salir, pero no lo hacen con seriedad y con decisión. Recuerden esta frase que yo me confesaba con un carmelita descalzo en Fátima, muy bueno, santo italiano, el padre Carlo, y él me repetía mucho una frase de Santa Teresa de Jesús, que yo no conocía mucho, dice, determinada determinación. En la vida, decía Santa Teresa, determinada determinación. Si no llegas a esto, no vas a hacer nada en la vida. Pero aplícalo con un hijo para educarlo, aplícalo en una empresa para llevarla adelante, aplícalo en la vida espiritual para santificarte. Determinada determinación. Y Santa Teresa, ustedes saben, en 11 años dio un vuelco en su vida. Era una religiosa, mediocre, así lo decía ella, y después de que fue tocada por la gracia, se determinó ser fiel a Cristo y esos 11 años le hicieron recuperar pues todo el tiempo perdido. Una santa que ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Bien, el tercero, muchos piensan que han progresado y no ven que su pecado les pone lejos de la santidad. Esto es vivir de ilusiones, que ahora saldrá. Y algunos, que ayer ya lo mencionamos, después de alcanzar un alto grado de santidad, se descuidan y tienen un alto riesgo de perderse. Ya pusimos el ejemplo de Monseñor Milingo, no porque queramos hablar de las personas, pero como era público, pues ya. Pero también yo conocí otro exorcista español, por lo tanto ya es otro caso, no estoy repitiendo el mismo. Era exorcista, yo lo conocí y ahora está casado también. Igual, un hombre de Dios. Yo lo conocí, o sea, ya sabía de él, pero nos conocimos en un retiro que fuimos a hacer en Italia. Y ahí vi pues que era un hombre de mucha oración, un hombre de Dios. Igual, yo no sé qué habrá pasado en su vida, por eso lo digo, no pienses que tú estás del otro lado. Mañana puedo ser yo. Satanás no bromea con ninguno de nosotros. Entonces, si no estoy todo el día defendiéndome del enemigo y creciendo en el amor, Satanás puede encontrar una rendija y entrar y hacerme daño. Entonces, hay personas que, porque han alcanzado un alto grado de santidad, se descuidan, ya no trabajan, no se exigen, y entonces Satanás les puede jugar una mala pasada. Bueno, vamos con el primer punto. Quienes son esclavos del pecado y no quieren salir. Satanás apaga cualquier intento de conversión. ¿Por qué? Porque le pertenecen. Creo que es Beyoncé, espero no decir una barbaridad. Ella en sus canciones, que es una cantante moderna, yo no la conocía, ella dice que es hija o ahijada, es que no recuerdo la letra, de Satanás. Imagínense. Y la ponen como un modelo de la juventud. Y que
recomendaba a los jóvenes que si rezaban a Dios, es que es tremendo, ¿eh? Uno dice, pues ¿y esta qué está cantando? Yo no la conocía. Dice, si tú rezas a Dios y no te responde, rézale a Satanás que te responde inmediatamente. Estos son los modelos que tienen los jóvenes de hoy, para que vean. Y pues si esto es verdad, si está convencida de lo que está diciendo, ella está en esta categoría. No quiere abrirse a la gracia de Dios. Está muy feliz, digamos entre comillas, porque lo va a padecer en esta vida y en la otra. Satanás no tiene amigos. Satanás no tiene amigos. Se usa de las personas, pero cuando llega el momento también a ella las castiga. En esta vida, no estoy hablando del infierno, estoy hablando de esta vida. Satanás no va a generar nada bueno. Entonces, quien se alía con él, también le terminará pagando mal aquí. El mundo, el demonio, la carne, lanzan las redes al alma y la aprisionan. Ya no funciona la conciencia. Y ojo, la conciencia siempre está ahí, pero a veces algunos la prostituyen tanto que no es que no funcione, sino sus pequeños destellos ya no hacen eco en mi corazón. No podemos matar porque es espiritual la conciencia, pero lo que sí podemos hacerla es deformarla. Y lógicamente una conciencia deformada, pues funciona, pero no alcanza a mostrar la verdad, el bien. Recuerden que la conciencia tiene 3 actos. Nos avisa antes de hacer el acto, nos dice si es válido o no, verdadero o falso, antes de hacerlo. Cuando lo estamos haciendo, nos recrimina si es malo, nos premia, nos dice adelante porque estás haciendo una buena obra. Y después del acto, fíjese, esta es una buena conciencia. Por eso quien tiene una conciencia formada tiene un grande aliado, porque también después del acto te dice, felicidades, has hecho una buena obra y te sientes bien, te sientes en paz porque he hecho lo que Dios me ha pedido. Soy siervo inútil, pero he hecho lo que tenía que hacer. En cambio, si has hecho mal, te dice, no te olvides. Fíjense, pongo un caso que es muy duro, las mujeres que abortan, precisamente cuando llegan a saber lo que han hecho, o sea, cuando la conciencia les muestra la verdad de lo que han hecho, algunas no resisten y se suicidan. ¿Por qué? Porque ya la conciencia les ha logrado decir, mira, el acto que has hecho es esto, pim, era tu hijo, indefenso, inocente, y tú le has privado de la vida. Y una mamá que tiene el instinto de mamá, de amor, de darse, las mamás son capaces de entregar la vida por los hijos. Es más, y ustedes lo van a entender muy bien los que me están escuchando, lo he escuchado muchas veces de las mamás. Dice, padre, y a veces pensaban que estaban ofendiendo a Dios o no estaban bien. Decía, padre, amo más a mis hijos que a mi marido. Entonces imagínense, cuando una mujer ha abortado y la conciencia les hace ver esa verdad, que les digo que la mujer se enamora tanto de sus hijos que ya pueden pedirle lo que quiera, que lo dan por salvar a sus hijos. ¿Sí? Entonces, recuerdo, si quieren, una anécdota que me dejó marcada hace muchos años, cuando mataron a Pablo Escobar en Colombia. No recuerdo los detalles, pero le hacen una entrevista a la mamá de Pablo Escobar, que recuerdo que estaba vestida de negro, llorando lógicamente la muerte de su hijo, y le decían eso, no recuerdo las palabras, pero le daban a entender, oiga, pero usted sabía que su hijo era un criminal, y recuerdo que le respondió algo así, dice, sí, pero era mi hijo. Él no estaba viendo los crímenes de su hijo, él estaba viendo que había muerto su hijo. No es que estuviera justificando a su hijo, pero lloraba con dolor la muerte de su hijo. Bueno, entonces, cuidado con estos, porque la conciencia la pueden prostituir y aunque funcione, no le ayuda a salir del pecado. Va cayendo de abismo en abismo hasta llegar a la perdición eterna. Y recuerden, no lo menciona Lorenzo Scupoli, pero es así, Dios nos va dando gracias para salvarnos. Si Él ve que las rechazamos, las va retirando poco a poco, porque no las aprovechamos. Y entonces, cada vez salir es más difícil. Dios va a intentar salvarnos hasta el último segundo, pero en cambio, quien es generoso con Dios,
Dios le da muchas más gracias, más bendiciones, y yo devuelvo con más fidelidad y Él con más abundancia. Pero al que rechaza las gracias, se las va retirando. Ustedes saben cómo terminó Pablo Escobar, yo no lo sabía, me lo contó una persona que fue a visitarlo antes de morir, un laico, que lograron llevarlo para que lo viera, a ver si se convertía. Yo no sé si se convirtió o no. Estaba en un búnker húmedo, lúgubre, una persona que podía tener quizá de los más millones del mundo. Dice que hasta parecía deformado de la maldad, de la rabia. Él lo llevaron, era un grande predicador católico, y pensaban pues que quizá con algunas palabras de él podía convencerle, y bueno, pues dijo, yo lo intento, si Dios me lleva a esta misión, yo voy. Igual se lo encontró, le dijo pues lo que tenía que decir, pero él decía que el rostro se veía duro, duro, duro. Y bueno, escuchó, no hizo ningún gesto de como manifestación de encontrar una luz, una conversión, nada. Bueno, él cumplió lo que Dios le pedía y se retiró. Pero al menos, fíjense, Dios le dio a ese corazón duro una última oportunidad a través de este encuentro con este predicador católico. Solo una gracia muy especial de Dios evitará la ruina. Ahora sí entienden a la Santísima Virgen cuando decía en Fátima, rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores, pobres pecadores, porque son muchas las almas que van al infierno, porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Dios puede dar esas gracias porque no hay problema, Él puede convertir a todos, pero no puede convertir al que no quiere. Entonces, si uno reza y se ofrece, Dios enviará esas gracias especiales para evitar una ruina eterna. ¿Cuáles son los remedios para una persona así? Hacer caso a las inspiraciones y a los remordimientos de la conciencia. Como digo, de vez en cuando, aunque esté prostituida, por eso no se puede matar la conciencia, es espiritual. Entonces, esos destellos, que sea una oportunidad para abrir los ojos y decir, auxilio. Yo lo pongo con un ejemplo, ya les he comentado que yo trabajaba con jóvenes que han tenido problemas con la droga en Fátima, y precisamente ese ejemplo lo aplico aquí, porque los jóvenes vivían un infierno, lo decían ellos, pero sabían que no podían salir porque la droga, del Satanás con la droga los tenía así, y las oraciones de sus papás, de las personas que oraban por ellos, les daba como un pequeño momento de luz, porque no, lógicamente los papás les proponían, vete al cenáculo, ahí puedes salir adelante, etc. Y ellos decían, yo no necesito nada, estoy bien, porque de las primeras cosas que tiene un drogadicto es que no acepta que está mal, no lo reconoce. Y entonces en esos momentos pequeños de luz, pues ellos decían, ayuda. Y muchos de ellos fueron llevados al cenáculo y recuperados por una gracia pequeña que Dios logró colar ahí en el corazón a través de la conciencia, y dentro del infierno que no querían, pero no podían liberarse, ¡pum! Necesito ayuda, o acepto hacer la prueba y experimentar unos meses en el cenáculo, y se quedan 3 años. Pues una gracia especial. Si no se siente dolor del pecado, estás muriendo. Fíjate qué frase tan fuerte. Si alguien al pecar no siente dolor, quiere decir que su alma se está apagando. O sea, ya no es sensible al bien y al mal. Y por lo tanto, como decía, es muy fuerte, de abismo en abismo. Pedir a Dios que me dé la contrición de mis pecados. Como decía, estos chicos decían, pero es que lo describen así, Padre, vivía un infierno. Y entonces uno dice, ¿por qué no la dejas? Porque precisamente Satanás coge la voluntad de los jóvenes con la droga y no pueden liberarse, tienen que ser ayudados. Mirar a la Virgen María y pedirle que me lleve de nuevo al amor primero. Madre, soy un pecador. Ustedes saben que hay narcotraficantes, etcétera, que han matado muchas personas y que son devotos de la Virgen o tienen algo de fe. Pues pedirle, Señor, sácame de esta vida. No permitas que siga en este abismo. Bueno, vamos con la segunda.
no querer trabajar para salir de esta situación, o sea, no decidirme a trabajar. Muchos conocen su estado de conciencia y lo dejan para más tarde. Recuerden que San Agustín estuvo en un momento en esta parte. Él decía en las confesiones, libro de confesiones de su vida, decía cuando se enfermó, tuvo una enfermedad muy grave y pidió el bautismo. Y no sé qué pasó, porque no recuerdo el detalle, pero no llegaron a bautizarlo. Y se recuperó y dijo, bueno, pues ya estoy bien, qué bautismo ni qué bautismo. Y también decía una frase, Señor, conviérteme, pero no ahora. Así decía San Agustín, conviérteme, pero no ahora. Entonces, sí, en el fondo ya veía que ser maniqueo y la vida que llevaba no le daba las respuestas que el corazón pedía, mas sin embargo, no quería todavía dejar esa vida de pecado. Entonces intuía que había algo mejor, pero todavía no quería dejar pues sus placeres que todavía y deleites que conocía. Hoy es mi día, hoy voy a ser santo. Esta frase ya la dijimos. San Francisco de Sales, cuando se levantaba, decía, hoy voy a ser santo. O como decía el ciego, Señor, que yo vea, que hoy yo vea y pueda luchar contra mis miserias. Esta también es popular. El infierno está lleno de buenos propósitos. No basta con desear ser santo. O trabajamos o nos hundimos. Actuar desde ahora mismo, si se dan cuenta, es determinarse ahora. Como decía el Padre Pío, el presente en la gracia. Ahora es cuando debo luchar. Yo no sé si voy a llegar al cielo, pero ahora que tengo, esto es lo que tengo, lucho. Poder tener caídas, poder tener tropezones, pero estoy luchando. Y lógicamente, si yo siembro ahora, cosecharé en la eternidad. Hoy nos llama a la conversión, no endurezcáis el corazón, dice la Escritura. El Señor nos llama hoy a la conversión. Bueno, tercero, los que piensan que están en la santidad, estos viven, si utilizamos una expresión de España, en el mundo de Yupi, ¿no? O sea, no se enteran de nada. Pensar en una santidad idealista, que ya al inicio hablamos, ¿se acuerdan que él decía, no basta leer muchas devociones o hacer muchos rezos? Esos son medios. Hay personas que porque están haciendo medios, ya piensan que son santos. Y Lorenzo ha sido muy claro. ¿Cómo saber si me estoy convirtiendo, santificando? Cuando mi conducta, mi comportamiento se transforma, dejo las cosas del mundo y abrazo las cosas de Dios. Entonces, aquí habría una ingenuidad, ¿no? Vivir de fantasías. Oye, voy a misa, hago la novena de no sé quién, soy devoto de no sé cuántos. Le voy a poner un ejemplo muy triste y muy numeroso de España. En España hay una grande tradición de la Semana Santa. Es cultural, es increíble. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente española que participa en las procesiones. Aguanta porque pesan toneladas las imágenes, toneladas. Y algunos se llaman costaleros los que están debajo. Y entonces, fíjense, están debajo, nadie los ve con el calor que hace en Sevilla, Andalucía, etcétera, Málaga, y están llevando ahí las procesiones, etcétera, vestidos algunos pues, con su capirucho, etcétera, pues de penitente se llama el traje, etcétera. Bueno, miles o decenas de miles de personas participando en la Semana Santa. Lo dicen las cofradías. La mayoría, el 95% o más, no va a una misa al año. ¿De qué sirve? Yo cargué a mi Virgen, porque son muy emotivos. Cargué a mi Virgen, cargué a mi Cristo, cargué a no sé quién. Yo soy de mi abuelo, mi bisabuelo, no sé qué. Y yo soy de la cofradía desde hace 5 generaciones. Sí, hijo, pero ¿de qué sirve si no estás confesado? Si estás en pecado mortal. Es que me he visto de penitente, ya estoy en la procesión, 8 horas de pie. Fantástico, buen sacrificio, pero estás muerto. Estás muerto. Recuerden lo que le dice el ángel en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Conozco tu fatiga, conozco tu trabajo, pero tengo algo contra ti.
perdiste el amor primero. Pues estas personas es lo mismo. ¿De qué sirve decir guapa? Porque eso sí, son muy expresivos. A su virgen, guapa, guapa, y le cantan las saetas, que las saetas son increíbles. Yo no sé si conocen una saeta. Escuchen una saeta y se les va a poner la piel de gallina. Le cantan las saetas a la Virgen, pero no la aman, no la imitan. ¿De qué sirve cantarle una saeta? Dios le recompensará la saeta, pero... Entonces, estas personas es un ejemplo, porque ese es un grande problema pastoral en España. Yo lo conozco porque viví muchos años ahí. ¿Y qué hacer? ¿Cómo lograr que esas personas den el paso? No las vamos a echar de las cofradías. Ya vienen. Bueno, al menos ya la Virgen les convoca en Semana Santa. Perfecto. Quieren estar con su Cristo, con su Virgen. Pero, hijo, esta no es la santidad. La santidad es que te conviertas y vivas eternamente. Proponerse heroísmos, pero tener poca generosidad. Vivir más, dice, flojo o perezoso en lo cercano y valiente en lo lejano. Yo daría la vida por Cristo. Levántate y haz un rosario al día. Fíjate, así de simple. ¿Cuántos de estos se quedan callados? No, si viniera una persecución religiosa, yo daría la vida por Cristo. ¿Rezas el rosario diario? No. Ya me has dicho todo, hijo. Las otras palabras se las llevó el viento. Lo que haces es lo que te describe. Recuerden lo que decía San Agustín. Amor meus, pondus meus. Mi amor es mi peso. O sea, tus palabras se las lleva el viento. Tú vales lo que ames. Y ustedes saben que el amor es muy concreto. El amor se hace perdón, el amor se hace paciencia, el amor se hace misericordia, el amor se hace donación, el amor se hace generosidad, etcétera. Por eso, ¿cuánto vales? Dice San Agustín, no yo. Cuanto ames. Rechazamos la humilde santidad cotidiana y soñamos con una santidad ideal. Yo quiero ser santo, quiero escribir un libro bellísimo, etcétera. Pero ¿cómo tratas al prójimo ahora? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus empleados? Etcétera. O el párroco, ¿cómo tratas a tus feligreses? Entonces, no engañarnos. ¿Cómo remediar esta situación? Dice, pensar en los enemigos reales que me atacan. Reales. La pereza, la omisión. Aquí otro ejemplo para la confesión general. Pocas personas piden perdón a Dios por los pecados de omisión. ¿Qué es la omisión? No realizar el bien debido. Yo tengo que realizar un bien porque es mi responsabilidad, porque es mi ministerio, porque es mi vocación y no lo hago, lo evito. Es como, por ejemplo, yo soy sacerdote y no me pongo a confesar. Eso sería una omisión, en mi caso, gravísima, si yo no me pongo a confesar, porque es parte de mi misión, de mi ministerio, y el que no lo haga, estoy ofendiendo gravemente a Dios y privo de una gracia que Dios quiere dar a las almas por culpa mía, por eso me hace responsable. Ver los verdaderos peligros y las ocasiones que me hacen caer. Segundo, hacer el propósito no es suficiente. Volvemos a lo mismo, determinación. Reconociendo la fuerza de mis pasiones, no ser ingenuos. No ser ingenuo. El que juega con fuego termina quemándose. Por lo tanto, es que me he divorciado, es que discutía con mi mujer todos los días. Pues, ya sabes que vas a discutir, cállate. Precisamente, ahora que hablé del cenáculo, de los chicos que han dejado la droga, es muy hermoso. La verdad que me enseñaron, así como ellos decían que yo les enseñaba con mi ministerio sacerdotal, yo aprendí mucho. ¿Por qué? Porque ellos, cuando se van a corregir, fíjense cómo se corrigen entre ellos. Yo he visto que mi hermano hace algo malo ahí en la comunidad. Tengo que rezar 3 días por mi hermano.
y pensar muy bien lo que le quiero decir para corregirlo. Y después le digo, hermano, quiero hablar con usted. 3 días de oración por él. Claro, la corrección será humilde, objetiva, honesta, por el bien de mi hermano. No va a llevar pasión. No es que, tú estás equivocado y como me caes mal, te voy a decir tus errores en tu cara. No, rezas 3 días antes de decirle algo. Y le preguntas, hermano, ¿puede hablar? Porque quiero decirle algo. O sea, ¿me permite poder hablar con usted? Le llaman condivisión. ¿Puedo condividir con usted una cosa? Y el hermano acepta. Y luego creo que pasaba un día, eso ya no recuerdo bien, en el que el hermano reza para aceptar la corrección fraterna. Imagínense qué diferencia. Las pasiones ahí no están presentes. Dios se ha encargado de quitarlas. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, que no se nos olvide. Cuarta y última, y aquí terminamos, desear combatir cuando se ha tenido un alto grado de santidad y no mantener ese combate y poner en riesgo la salvación. Dice, quedarnos en nuestros vicios y malas inclinaciones, rebelarnos ante los sufrimientos que Dios nos envía. Cuando uno va creciendo en la santidad, Dios nos va probando mayor. Ustedes saben, la noche oscura de muchos santos, cuando van creciendo en la vida ascética, Dios les permite una noche oscura que en Madre Teresa dicen que le duró 20 años de no sentir a Dios, de no sentir ninguna alegría por servir a Dios, pero no lo dejó de amar y servir. 20 años de no sentir ninguna alegría, ninguna gracia que le entusiasmara. Qué bien, nada. ¿Para qué? Para ahondar en su humildad, en su fe, en su obediencia, etcétera, y después dan el salto grandísimo en santidad. Pues, en cambio, estas personas, los sufrimientos, la noche oscura, etcétera, en vez de tomarla para bien, se quejan, se rebelan, no la quieren aceptar y entonces ahí peligra. Y no es que no hayan avanzado, pero en esa altura se empieza a tambalear su santidad y pueden caer. Remedios. Cuidado con la tristeza, combatirla. Y yo diría también con el acomodarnos, que sería otra. Esas personas suelen acomodarse. Oye, pues mira, ya hago mi hora de oración, ya hago mis obras de caridad, o sea, yo ya estoy bien. No, cada minuto una lucha. Y es que no me viene la palabra, que tristeza, bueno, ahora me vendrá. Segundo, aceptar todo lo que Dios me envía. ¿Qué dijo la Virgen? Que a mí me impacta. El 13 de mayo de 1917, la primera vez que ven a la Virgen les hace una pregunta fuertísima. ¿Estáis dispuestos a aceptar todo lo que Dios os va a enviar por amor a Él, por la conversión de los pecadores? Y los niños respondieron inmediatamente, sí queremos. Y no terminó ahí. La Virgen les dijo, vais entonces que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro conforto. Es fuertísimo. ¿Estáis dispuestos a aceptar todos los sufrimientos que Dios te va a enviar? Y ellos dijeron que sí. Pues ellos son los pastorcitos de Fátima, un ejemplo. Bueno, no me viene la palabra que quiero transmitir, pero el concepto sí. Es el habituarnos, caer en la costumbre. Y entonces ya hago las cosas casi automáticas. No. Recuerden que cada cosa que yo haga, debo purificar mi intención, debo ofrecerla a Dios, etcétera, quitar los enemigos. ¿Qué decía? Cuando te levantas, decía Lorenzo Scupoli, hacer tu plan de previsión, ver cuáles son los enemigos de ese día que te puedes encontrar, cuál es tu defecto dominante, cuál es la virtud que estás trabajando. O sea, estás trabajando todo el día. En cambio, si caes, perdón, ya me vino la palabra, rutina, que no me venía. La rutina
mata santos. También hay otro gran enemigo de los santos, que esto nos lo han dicho mucho en la formación, que es el respeto humano. El respeto humano, pensar lo que digan los demás de mí, no hacer las cosas que Dios me pide. Pues esta tiene una frase muy buena. El respeto humano, guillotina de santos. El que se deja guiar por el respeto humano será guillotinado y no alcanzará la santidad. Bueno, entonces se dan cuenta, ya estamos hablando de posibilidades de cómo estar delante del pecado. Primero vimos ya las preocupaciones, etcétera, no son pecados mortales, pero pueden distraer, hacer más lento mi crecimiento espiritual. Pues ahora, delante de mi pecado, decían todos los predicadores que dan retiros, siempre hablan, el cristiano es un hombre anti-pecado. O sea, el cristiano jamás pactará con el pecado. Al contrario, lo que quiere es lo más lejos posible. Y, como nos invita la Virgen, yo también debo colaborar con Dios para que mis hermanos se alejen del pecado. Que Dios los bendiga, les dé las gracias para que se alejen del pecado. Bueno, pues vamos a parar aquí. Mañana continuamos y recibimos la bendición de Dios. Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Nos has dado el pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción.
Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.